Esta historia empieza con nuestra protagonista llamada Miyu, alistándose para ir al instituto. Una vez llega, saluda a todos sus compañeros y al parecer también al chico que le gusta, pues estaba practicando cómo saludarlo antes de llegar a la escuela. De allí, empieza a conversar con sus amigas sobre su maquillaje y si debería usar pestañas postizas o no, pero la prota dice que prefiere usar las suyas propias, solo que el rímel se le sale si suda o si llora o si se restriega, por lo que se pregunta qué marca será mejor usar, así que de paso aprovecha para preguntarle al chico de al lado llamado Yusuke. Él le responde muy amargamente ¿qué podría saber yo? Y esto solo hace reír de forma desquiciada a la prota. Sus amigas le preguntan a Miyu por qué siempre le gusta molestarlo con cosas que no le incumben, y la pelirrosa les responde que adora las respuestas cortantes y que lo hace sin querer. De paso, le dice a Yusuke que si algún día necesita comprar rímel, que se lo pregunte. El muchacho le responde que eso no pasará, y la prota nuevamente se emociona con su respuesta cortante. Sí, bastante rarita la tipa. En sus adentros, la pelirrosa le pide disculpas al de lentes y confirma de manera turbia mis sospechas, pues dice que la verdad es que le encanta. Luego, las muchachas se ponen a conversar sobre las tareas y la protagonista nos cuenta que a su lado se sienta Yusuke y aunque parezca el típico cuatro ojos callado, él siempre dice lo que piensa. Allí podemos ver cómo se ponen a hacer un trabajo grupal y el introvertido pide cambiar una parte de la tarea a pesar de que su compañero le dice que está bien tal y como está. La prota nos narra que él trata a todos con la misma actitud y la vez que cambiaron asientos fue su milagro más esperado. Allí, ella intentó ser amable y hacerle conversación sobre que le puede pedir ayuda si no logra ver la pizarra. También la pelirrosa nos cuenta que él no cambia para acomodarse al resto y que eso le parece muy admirable. Ya en el presente, sus amigas van para preguntarle qué prefiere, y a pesar de que ella no las escucha, responde que prefiere ver un artista en vivo a que verlo en una grabación. De hecho, también le pregunta a la social, y él responde que no lo sabe. En eso, la pelinegra le dice a Yusuke que si Miyu lo molesta mucho, debe decírselo fuerte y claro. Pero para sorpresa de todos, él dice que no le molesta. Esto obviamente sonroja mucho a la prota, y aunque por fuera intenta actuar de manera normal, en su interior le pide disculpas al asocial porque a ella le importa mucho el qué dirán, pese a que realmente le gusta y quisiera tratarlo con normalidad. Sencillamente no puede dejar que sepan que le gusta, aunque lo admire y sepa que son polos opuestos prácticamente. Me parece que esta tipa es la Helga del anime. Luego, a la rubia se le ocurre ir a comer después de clases donde venden hamburguesas, así que le pregunta a Miyu si también quiere ir. La prota, aunque tiene que hacer sus tareas, dice muy animadamente que sí. Luego vemos que Kentaro quiere copiarle la tarea a Miyu y esta se la da sin problemas. Después, mientras camina por el pasillo, unas tipas le dicen que su historia de ayer estuvo muy graciosa y la otra le pide permiso para seguir su cuenta, solo que la protagonista no recuerda haber publicado nada raro. Aún así, ella le dice que por supuesto, que no hay problema. Ya en la comida, un compañero menciona que Yusuke es bastante listo y otro dice que la social toma clases privadas. Ya de la nada, toda la conversación se basa en él. Empiezan a decir que él parece un distinto a ellos y que Miyu es la más cercana a Yusuke. La pobre prota está muy nerviosa con esta conversación, tanto que se atraganta con la soda. Wow, sí que debes estar nervioso para que te pase algo como eso, ¿eh? Por suerte, Manami cambia de tema, diciendo que su Sudaken volvió a ganar el premio de actor favorito. La prota agrega que cualquiera querría ser novia de Sudaken, pero de nuevo en sus adentros solo piensa que se dice que las personas se adecúan al resto por consideración, pero no lo cree cierto del todo. Ella lo hace por su propio bien, y aún así, a veces la deja exhausta. Ya de regreso a casa, se topa con el asocial en los casilleros. Ella le pregunta cómo así recién se va si ya es tarde, y Yusuke le responde que le quedó trabajo del comité. Miyu aprovecha para preguntarle por dónde va hacia su casa, y él responde que tras salir a la derecha, que es justo donde va ella. La protagonista se asegura de que no haya nadie viéndolos, y mientras le estalla el corazón, se anima a preguntarle si pueden ir juntos en una parte del camino. Luego los podemos ver caminando juntos, pero se siente cierta incomodidad porque el asocial anda muy callado. Pero igual, ella empieza a hablar sola sobre que es raro de que nunca se hayan topado, ya que van por el mismo camino, aunque después recuerda que como siempre al salir ella se va por otros lados, puede que se deba a eso.
Luego también le conversa sobre el día que fue a comer con sus amigos y que vendían hamburguesas que ni cabían en el pan, que eran tan grandes que el pan estaba de adorno prácticamente y no sabía cómo comérsela. Justo cuando ella empieza a pensar que lo está aburriendo, él le pregunta si estaba rica. Ella le responde que sí, muchísimo. Y por la misma impulsividad, lo termina invitando a salir a comer en ese lugar. Yusuke le dice que sí, y esto deja totalmente choqueada a la prota. No sabe si le dijo que sí por ser cortés o si solo le sigue la corriente, aunque sabe que él no es ese tipo de persona. Por lo que empieza a sentir cómo le va a estallar el corazón, aparte que también siente que debe decir algo para no dejar un silencio incómodo. Solo que en eso, sin querer, chocan sus manos. Ellos se detienen y luego siguen caminando, pero esto no podría ser más incómodo. Yo ya hubiese salido corriendo de allí. Luego, Yusuke, por su propia voluntad, le agarra la mano a la protagonista. Miyu simplemente no sabe qué está pasando. La verdad es que ni yo tampoco lo sé. Y lo peor es que a ella le empieza a sudar la mano bastante. Miyu siente que va a morir por los latidos tan fuertes que le están dando su corazón, pero lo malo o lo bueno es que justo a lo lejos se ven dos personas de la escuela acercarse, así que se sueltan de las manos. Después de eso, la prota nos cuenta que no sabe cómo llegó a casa, solo sabe que se separaron sus caminos de repente. Ella parece estar consumida por la depresión y cada vez que ve su mano, se acuerda de lo que pasó. En toda la tarde se la pasó pensando en eso y ya no sabe con qué cara lo verá mañana. Ya al día siguiente, la protagonista se despierta tardísimo y aunque en un principio andaba muy apurada, después se calma porque de todas formas llegará tarde. Una vez llega, las amigas le dicen que mejor se hubiese quedado en casa, y cuando mira al lado de su asiento, ve que Yusuke no ha llegado. Y de la nada, Kentaro le pregunta a la prota si está saliendo con el asocial, porque el gapacho le dijo a él que los vio saliendo juntos. La prota ni yo sabemos quién es gapacho, así que piensa que a lo mejor se ha confundido. Lo malo es que como Miyu se pone muy nerviosa, termina gritando que no son nada justo cuando llega Yusuke. El asocial solo le dice a Kentaro que está en su puesto y le pregunta si puede sacar su libreta de allí. Después se va y ya. La prota está inmóvil y cree que esto no podría ser peor. Se siente horrible por negarlo enfrente de él y por ser grosera, así que se pone a imaginar escenarios ficticios de las formas en las que podría disculparse. Y lo único que sabe es que debe hacerlo pronto, aunque solo espera que no se sienta mal por ello. La pelirrosa se siente tan mal que no ha parado de estar modo zombie y ya en la salida anda temblando del miedo porque sabe que debe hablarle y aclarar el malentendido, aunque de ley no puede hacerlo enfrente de toda la clase. En eso Yusuke le habla y ella se asusta muchísimo. Él le pide de favor que olvide lo de ayer y se disculpa con ella. Cuando el asocial se va, deja tan devastada a la prota que enfrente de sus compañeros finalmente acepta y dice en voz alta que está enamoradísima de él. Dice que no es correspondido y dice que el día de ayer lo invitó a caminar juntos de regreso a casa. Su amigo se enoja con ella porque no le avisó antes, pero luego todos le dicen que debe ir tras él ahora mismo, por lo que ni corta ni perezosa se va corriendo a buscarlo, aunque por alguna razón anda corriendo muy lento a pesar de todo el apoyo que le están dando los demás. La prota se siente liberada al fin, pues nunca imaginó que decirle lo que siente a sus amigos sería tan sencillo, mientras que por el lado de Yusuke se siente triste porque cree que solo se dejó llevar. Piensa que a pesar de que ella le hable todos los días, no hace que signifique que le importe. Cree que solo le habla por hablar, o al menos eso creía antes. Él realmente pensó que no iría hoy, y sin darse cuenta se acostumbró a que le hablara, pues pasar el día sin ella es demasiado silencioso. Mientras él pronuncia esas últimas palabras, llega nuestra protagonista para gritarle muy fuertemente que le gusta. Luego se acerca a él para disculparse por molestarlo todo el tiempo con sus tonterías, y siente mucho lo que dijo delante de todos el día de hoy. Le aclara que no sabía cómo hablarle y temía que todos supieran lo que sentía. Sabe que es lo más patética que hay, pero que aún así quiere pasar más tiempo a su lado. También le confiesa que le alegró mucho cuando la tomó de la mano, tanto que no pudo conciliar el sueño en toda la noche, aunque claro que después se quedó dormida. Yusuke, en cambio, le confiesa que él no sabe qué hacer cuando no está allí para hablarle y que es lo más patético que hay, así que le pregunta si a pesar de eso le gusta. La prota solo cree que la expresión que acaba de hacer es muy adorable. Le dice que la respuesta es obvia mientras empieza a llorar. Yusuke saca su pañuelo para limpiarle las lágrimas, pero se detiene porque se acordó de que ella dijo que se le salía el rímel.
y esto hace que Miyu explote de la emoción. Le encanta que él escuche lo que dice con mucho detalle, y su corazón simplemente no lo puede aguantar. En esta ocasión, vemos a Yusuke despertar para ir a su instituto, pero su paz se ve arruinada por Kentaro, quien llega desprevenidamente a golpearle la espalda. El asocial le pregunta si acaso Miyu le dijo algo, y como el rubio le dice que sí, Yusuke ya sabe por qué anda tan intenso. Kentaro le comenta que si Miyu vio algo bueno, seguro también lo hará, aunque Yusuke le expresa que no tenía pensado contárselo a nadie, ya que no le gustaría que la imagen de Miyu se vea afectada. Solo que esto al rubio le resulta gracioso, pues le cuenta que después de decirle a ellos que le gustaba, salió corriendo, y obviamente todos sus amigos la apoyaron, incluso él. Pero su imagen de ella sigue prácticamente intacta, por lo que es a Yusuke quien ve ahora con mejores ojos. El asocial le comenta que puede notar que conversar es el punto fuerte de él, y como el rubio ve que lo está elogiando, le regala unos dulces. Ahora, vemos a la protagonista contando la historia de su manga shoujo favorito con su Daken, solo que sus amigas la miran juzgándola, pues ellas pensaban que a Miyu le gustaba a los chicos como Saduken, pero en realidad ahora saben que no es así, y no saben cómo puede tratar tan mal a la persona que le gusta, por lo que Manami le enseña un artículo de romance donde dan consejos de parejas. El primer consejo es aprender a escuchar y no limitarse a hablar de uno mismo. El segundo es hacer buenas preguntas relacionadas a los intereses de la otra persona. El tercero es no escuchar a su chico en silencio porque podría ponerlo nervioso. Y por último, demostrar que le está haciendo caso. Y como nuestra protagonista no sigue estos requisitos, se siente bastante desanimada, aunque después se empieza a sentir bastante emocionada por la idea de tener novio, pero se vuelve a deprimir porque sabe que al haber empezado a salir implica que también pueden romper, y luego se pone en modo furia, diciendo que se convertirá en la novia suprema. Más al rato, la pelicorto le pregunta a Yusuke si le molesta que sigan yendo al puesto de Miyu. Él le responde que no, para nada. Y como la pelicorto le pregunta a Miyu si oyó lo que dijo, Yusuke le pregunta a la prota si acaso quería que las echara. A Miyu, toda impactada, le toca aclararle que era una broma y le pide perdón. Pero de paso la amiga le dice que se anime a preguntarle lo que le quería decir, solo que como Yusuke la anda mirando muy fijamente, a ella le da bastante vergüenza. Pero al final, le termina preguntando si quiere que vuelvan juntos a casa. Por eso, después de clases los podemos ver juntos y a la prota súper rígida y sobre todo nerviosa. También podemos notar que todo el mundo se despide de Miyu y que nadie nota al pobre Yusuke. Luego, la prota anda pensando en los consejos de parejas y esto hace que no se ocurra nada de qué conversar con el asocial, pues no tiene ni idea de lo que podría gustarle. Yusuke también pareciera que quiere decir algo, pero se arrepiente enseguida. Miyu se da cuenta de esto, así que le pregunta qué es, y él termina diciendo que nada. Ya cuando se deben separar sus caminos, la prota queda algo triste porque literalmente no se dijeron nada en todo el camino, pero cuando se van a despedir, Yusuke le coge la mano y le pregunta si tiene algo de tiempo. Miyu se emociona muchísimo y obviamente le dice que sí. En un parque, él le cuenta que estuvo hablando con Kentaro y le dice que fue muy amable, ya que él creyó que lo mejor era mantener en secreto lo de ellos, por lo que le tomó de sorpresa. Miyu le pide perdón, pues estaba tan feliz que se le salió decirlo. Yusuke le dice que no se preocupe por él, ya que se lo planteó, porque sabe que a ella le preocupa mucho el qué dirán. La prota se siente una tonta, pues sabía que no había un modo mágico para relacionarse con otros, y se complicó en exceso, y al final ni miró a quien tiene adelante. Miyu le grita a la social que no le preocupa, que a lo mejor a su interior yo le habría preocupado cosas como esa, pero ahora, si le gusta algo, lo dice con total seguridad, y es así como quiere ser ahora. Yusuke, después de quedar paralizado por lo que acaba de decir, le pregunta si está libre este fin de semana, pero solo si quiere, pues ya anteriormente habían hablado de salir para comer hamburguesas. Ellos terminan riéndose porque dijeron la palabra hamburguesa al mismo tiempo, y luego Miyu le propone ir a algún otro sitio que tenga cerca más cosas para hacer. Yusuke le dice que sí, por ende, saca su teléfono para ver dónde es que podrían ir, solo que cuando va a Google, se ve que ha estado buscando cómo hablar con una chica y cómo seguir una conversación. Esto claramente deja en aprietos a la social, así que lo primero que hace es levantar su teléfono y salir corriendo. Por suerte, la prota logra atraparlo, y aunque él se siente muy patético, Miyu solo le dice que es demasiado adorable. Yusuke le pide olvidarlo, pero ella le dice que no puede y jamás lo hará, pues le encanta que piense en ella cuando no está, puesto que ella
creía que era la única ilusionada con todo esto. Al escuchar esto, Yusuke la abraza y le dice, me gustas, ya que aún no se lo había dicho antes y quería que lo oyera decírselo. Miyu se da cuenta que eso era lo que él quería decir hace un rato, así que empieza a sacar vapor de la emoción. De paso, también le propone ir al cine, pero el asocial está que se muere de la vergüenza. Ya de regreso, la protagonista anda con la garganta reseca de tanto gritar, así que Yusuke le da un caramelo de esos que le dio Kentaro. Y esto, de alguna manera, el rubiecito lo presiente. Tiempo más tarde, Miyu expresa que ya quiere tener su primera cita, y Minami le dice que le cuesta imaginárselo saliendo por allí juntos, por lo que le pide una foto. Sin embargo, la prota se pone un poco a la defensiva y le pregunta que para qué quiere una foto de su Yusuke. Minami le aclara que quiere una foto de ambos, no solo de él, aunque de todas formas la prota le dice que no, porque le da vergüenza. Y al parecer, el problema también es que Miyu suele salir bastante fea en las fotos, pero después de que sus amigas le insistieran termina diciendo que lo intentará. Ya en casa, la pelirrosa no sabe qué ponerse para su cita, y tampoco sabe qué tipo de ropa le podría gustar a la social. Y ya llegada al lugar, por los nervios, ella termina llegando media hora antes, cosa que en lo personal no me parece mal. Recuerden que la puntualidad es muy importante. Como ella está esperando, no sabe qué hacer, pues hace mucho sol y calor, y siente que se está deshidratando demasiado. No sabe si entrar a algún negocio o esperar allí mismo, aunque luego se distrae en sus pensamientos tratando de adivinar qué se pondrá su queridísimo Yusuke. Solo que justo en eso llega y le pregunta si acaso la hizo esperar demasiado. Miyu, al verlo, se da cuenta que da igual que se ponga. Se ve igual como siempre. El asocial le dice a la prota que hubiese ido antes y lo hubiera llamado, pero la protagonista le responde que no quería apresurarlo y que de todas formas llegó bastante temprano, por lo que Yusuke le dice que siempre intenta llegar 10 minutos antes y al ver la hora se dan cuenta de que aún faltan 20 minutos para estar a la hora acordada. Ok, estos chicos en cambio acaban de exagerar demasiado. En el restaurante ven que las hamburguesas son enormes y esto hace que la prota tenga miedo de embarrarse por completo la boca, así que termina mordiendo solo un poco de pan, luego la lechuga, pero esta no se rompe, así que la termina comiendo entera sola. Yusuke le pregunta si acaso piensa comerse la hamburguesa por partes, así que Miyu le confiesa que le da vergüenza dar mordiscos enormes y que no sería propio de una señorita. Él le pregunta si acaso dar mordiscos grandes hace que sepa mejor, y como ella dice que sí, por fin se lanza a comerla entera. Luego van camino al cine, pero como aún falta un poco para que empiece, deciden dar una vuelta. Allí visitan muchas tiendas que le gustan a la prota y luego van hacia el cine. Ya sentados, a ambos se los notan nerviosos y rígidos, y la película termina siendo tan triste que la prota se echa unas lagrimotas. Al final de la película, la protagonista va al baño para limpiarse el rímel caído y cuando vuelve ve a Yusuke parado en estos cartones que siempre están en los cines. Y allí, ella recuerda la petición de sus amigas de que se tomen fotos, pero le da demasiada vergüenza el hecho de pensar que debe pedirle a alguien que les tome una foto juntos. Y de todas formas, Yusuke le dice para ir a una tienda que está allí cerca. En la tienda hay figuritas de la película que vieron, así que el muchacho le pregunta si quiere que compre una de esas como recuerdo y si le parece propio de una señorita. A Miyu le parece perfecto, pues eso le servirá de recuerdo en vez de la foto. Luego de eso, empiezan a hablar de la película, pero la prota no se acuerda ni un solo nombre de los personajes o lugares que aparecieron, mientras que Yusuke se acuerda de todos los nombres sin problemas. Pero cuando Miyu empieza a nombrar algunas escenas que salieron, en cambio, él no las recuerda para nada, y es allí cuando él recién empieza a darse cuenta de que fue una gran película, pues había pasado por alto algunos detalles que ella sí se había dado cuenta. Ya de regreso, la prota nos dice que estuvo muy nerviosa, pero se divirtió bastante, pues comió lo que quería, visitó las tiendas que quería y vio la película que quería ver, aunque eso hace que se dé cuenta que hizo solo las cosas que ella quería. Miyu anda un poco triste porque se acabó el día, así que eso la anima a querer darle la mano a Yusuke, y él se la da de vuelta claramente. La protagonista le confiesa que se divirtió, a pesar de que siente que le impuso hacer las cosas que ella quería hacer. Yusuke le dice que todo lo que hicieron no son cosas que él hubiera hecho por su propia cuenta, pero que de todas formas se divirtió bastante.
pero que si hubiera ido él solo a los mismos sitios y hubiera hecho exactamente lo mismo, duda que se hubiera divertido tanto, por lo que pudo disfrutar gracias a que estaba a su lado. Allí, la prota le confiesa que quiere tomarse una foto con él para que cada vez que la vea pueda recordar esta cita y pensar en lo mucho que se divirtieron juntos. Ellos se terminan tomando la foto y luego se despiden, pero antes de eso, Yusuke le dice que el panda que tiene en su blusa es muy lindo, y por alguna razón esto emociona tanto a la prota, tanto que sale corriendo directo hacia su cuarto, pero cuando mira la foto que se tomaron, sus ánimos se caen de manera drástica. Al día siguiente, una compañera de la prota le pregunta por el osito de peluche que tiene en su maleta, y como su compañera reconoce que ese es el peluche de la película, ella le pregunta con quién fue al cine. Si acaso fue con Manami Osato. Miyu le responde que fue con Yusuke y de paso le cuenta que andan saliendo juntos. Shino queda muy impactada con eso y obviamente le pide explicaciones sobre cómo pasó todo. También le dice que siente mucha envidia y que le sorprende lo tranquila que se ve la protagonista a pesar de estar en una relación reciente. Comenta que le hubiera gustado que su novio fuese como Yusuke, ya que él dejó de escribirle de golpe y creyó que solo le estaba haciendo ghosting, pero en realidad lo habían metido a una correccional, pero le alegra que ellos sean felices y anden juntos. Luego llegan al aula y sus amigos le preguntan de qué están hablando. La prota les responde de cómo Shino podría encontrar un romance que la haga feliz, pues siempre se termina enamorando de cretinos y los buenos no le provocan nada. Uy, conozco a varias así. Shuji dice que siempre las chicas lindas terminan saliendo con alguien delincuente mayor, y esto lo confirma la prota con su Sudaken, pero esto termina molestando un poco a Shuji, pues cree que las chicas no hacen más que elegir pareja basándose en la jerarquía. No se fijan en la persona en sí, sino en su posición, y así jactarse de poder estar junto a dicha persona. En eso, Kentaro interrumpe los pensamientos de su compañero para decirle a la prota que no debería andar hablando tanto de Sudaken, puesto que Yusuke está allí adelante. Miyu claramente se retracta y va directo hacia su asocial para saludarlo y preguntarle si escuchó todo lo que dijo. Él le responde que sí, pero no le preocupa nada de lo que dijo. Desde lejos, los ven sus amigos y piensan que la prota se ve muy adorable con pareja, pero Shuji recién se da cuenta de que ellos son pareja, y esto no tiene nada que ver con lo que pensaba de las mujeres. Hasta le sorprende que todos anden actuando de manera normal, cuando según los gustos de Miyu, son totalmente contrario a Yusuke. Y también se le hace muy raro que todos traten a Yusuke como si siempre hubiesen sido amigos. Más tarde, Shuji anda con mucho calor, así que va por un refresco, solo que en eso se topa con nuestra pelirrosa y aprovecha para preguntarle por qué anda saliendo con Yusuke. Miyu en un principio se espanta porque piensa que le dirá la típica frase de «debiste elegirme a mí», pero él le dice que no es nada de eso, sino que a diferencia de sus amigos despreocupados, ella siempre se fija en los demás y le preocupa el qué dirán, por lo que no se esperaba que saliera con alguien que es tan diferente a ella. Miyu le confiesa que siempre le preocupó tratar de equilibrar las cosas con lo que pudieran pensar de ella, pero justamente por ser como es que pudo que alguien opuesto a ella, como Yusuke que se mantiene fiel a sí mismo, le parezca a alguien tan genial, pero que si tanto le interesa saber, necesitaría 2 horas para contarle lo que le gusta de la social. Pero Shuji le da las gracias, pero no, porque tanto amor le dan ganas de vomitar. Justo cuando Yusuke andaba pensando que sentarse en la ventana es demasiado caluroso, llega la prota para ponerle el refresco en el cuello y asustarlo. Pero mientras los tortolitos conversan sobre la bebida, Shuji no puede parar de escucharlo, ni de preguntarse cómo es que se llevan tan bien. Cree que Miyu realmente mira a la social por quien es, y todos respetan y reconocen su decisión, porque no les preocupa que otros los juzguen. Y ahora entiende que el hecho de que hayan aceptado a alguien a quien siempre ignoró, le genera sentimientos encontrados de cierto modo, puesto que le parece irreal que lo aceptaran sin que la social tenga que adaptarse al resto, y que si le preocupa tanto las acciones, palabras, pensamientos y estatus de otros, es porque no tiene un criterio propio. Ahora sabe que los cambios ajenos no afectan a las personas que tiene bien definida su identidad, porque el resto sencillamente no los define, y el único prisionero de la jerarquía era él mismo. Así que Shino les dice que verlos a los dos es inspirador. Mientras los protas caminan hacia la casa,
casa, el asocial le comenta a Miyu que si hubiera otro tipo de persona que le gustara, él no supondría acercarse a ese ideal, pero que no sería capaz de comprometer su ética o moral por conseguirlo. Miyu le dice que sabía que sí le preocupaba lo que andaba diciendo con sus amigos, pero después le explica que a ella le gustan muchas cosas y si piensa que alguien es genial, puede ser por su apariencia, sus acciones o su forma de ser. Cree que se pueden mirar muchas cosas y que al fin y al cabo las personas no pueden evitar sentir atracción por las cosas que les parecen geniales. Al día siguiente, el asocial se despierta después de haber tenido un sueño muy raro con la prota y al parecer está teniendo conflictos con la palabra adorable, ya que no puede entender por qué a Miyu, él, le parece kawaii y a pesar de que sabe que no le preocupa lo que ella habló con sus amigos, siente mucha intriga sobre lo que a ella le parece genial. Por el lado de la pelirrosa, anda desesperada porque su hermano no le deja usar el baño, pero cuando ya van saliendo, ella se termina yendo con él en su moto y pasa justo por donde andan caminando Yusuke y Shino. Esto deja un poco preocupado a la social, ya que no sabe quién es el de la moto, así que Shino llama a la prota y le pregunta si acaso ese era el hermano. Miyu le responde que sí, cosa que alivia un poco a Yusuke. Luego, la pelirrosa le pregunta a la social si él tiene hermanos, y él le responde que no, y tanto Miyu como Shino dicen al mismo tiempo que se nota, y hasta yo lo pensé, pero Yusuke se pregunta qué habrán querido decir con eso. En la salida, el asocial le cuenta a la prota que debe quedarse porque le toca ayudar en la biblioteca, pero a pesar de que Miyu lo acepta, en realidad no lo hace porque termina quedándose también y hasta lo va a buscar a la biblioteca con la excusa de que se dio cuenta que nunca va hacia la biblioteca, así que supuso que podía darle una oportunidad a ir. Yusuke piensa que si tuviera algo que decirle sería que le alegra, así que inmediatamente cree que a lo mejor sería bueno si se lo dijera, pero no quiere que ella se sienta obligada a quedarse para esperarlo. Así que decide decirle que si se aburre, simplemente se puede ir. Pero eso solo ofende a la pelirrosa porque piensa que él cree que no puede estudiar sola, aunque después entiende lo que quiso decir, así que solo le menciona que va a coger un libro y luego se irá. Miyu cree que tener a alguien dando vueltas por la biblioteca es una molestia y que podría ser equivalente a cuando los amigos visitan su trabajo y no sabe cómo tratarlos. El asocial se da cuenta de que la pelirrosa no entendió del todo lo que le quiso decir, así que se le acerca a ella para preguntarle si lo puede esperar porque la biblioteca cierra a las 5, y esto obviamente la hace muy feliz. Mientras ella espera, Yusuke se pone a pensar que hasta ahora, lo que va más allá del significado de una palabra, la diferencia entre lo que se dice y lo que se piensa, y preguntarse a sí mismo si logró transmitir lo que quería decir con sus palabras, eran cosas que siempre había ignorado. Ahora entiende que transmitir pensamientos a través de palabras y comprender pensamientos solo a través de palabras no es fácil de conseguir y ahora no puede evitar preocuparse por cada pequeña posible falencia. Ya cuando al fin se regresan a casa, Miyu le cuenta a la social que acaba de ver a su profesor de sociales ir en una bicicleta pequeña y que se lo veía muy gracioso y adorable. Y como Yusuke no puede quedarse con la duda de qué es adorable para ella, le pregunta a qué se refiere con eso. Yusuke le dice que comprende que un gato o un panda puedan ser adorables, pero no lo puede entender en el caso del profesor. La protagonista, después de pensarlo un poco, le explica que es como si le apretaran el corazón de ternura, o también que encaja con la palabra entrañable, pero que entiende que los chicos no están acostumbrados a esa palabra. Cuando se despiden, ella le dice que quizá vaya más seguido a la biblioteca porque el libro que pidió tiene secuelas. Yusuke le comenta que él ya lo leyó hace bastante tiempo, y esto le parece genial a la pelirrosa porque así pueden hablar del libro cuando ella lo termine. O él le puede recomendar algunos más, a pesar de que sabe que sus gustos seguramente no sean parecidos, pero cree que en sí no es necesario tener que coincidir en todo, pues al final solo quiere que se puedan conocer mutuamente poco a poco y que cuando uno diga me gusta esto, el otro puede decir sabía que te gustaría. Ella quiere ser capaz de saber ese tipo de cosas. Yusuke le toca la cara a Miyu mientras piensa que jamás podrá cumplir su ideal de lo que le parece genial, pero al final le termina diciendo eres adorable, y esto deja a la prota con la baba caída y muy avergonzada, por supuesto. Al día siguiente, Shuji le cuenta a la social la conversación que tuvo con Miyu y que dijo que a ella le parecía genial que él fuera fiel a sí mismo. Yusuke no entiende por qué le está contando eso, a lo que Shuji le explica que no hay mejor cumplido que el que se dice en ausencia en uno.
De allí se pone a discutir con Kentaro sobre eso, pero a la social le parece un buen tipo. Las chicas ven que Yusuke anda con ellos y esto les parece raro, sobre todo porque él anda sonriendo y la prota solo puede sentir envidia de que ellos lo hagan sonreír, pues piensa que ella es mucho más graciosa que todos ellos. Sin embargo, la realidad es que Yusuke estaba feliz porque Shuji le seguía contando todo lo que Miyu dijo sobre él. En el receso, las chicas andan planificando lo que harán este verano, y obviamente la prota quiere pasar tiempo con su Yusuke en el festival, solo que primero deberán pasar los exámenes. Ya en el aula, Miyu está perdida en sus pensamientos, diciendo que todo el mundo tiene un sexto sentido. Luego se acerca a Aoi y la prota le lanza el dato de que bibimbap en realidad se pronuncia bibimbap, no sé a qué se refiere. Después le pregunta a Yusuke cómo lo pronuncia él. El tipo lo pronuncia como bibimbap. Aoi le pide a la prota que ya vuelva a la realidad porque se sigue distrayendo con datos randoms en vez de pensar en los exámenes. En eso también llega Kentaro y Minami, quienes dicen que aún falta tiempo para los exámenes, pero son los que menos deberían bajar la guardia. Así, Miyu les dice que no le vuelvan a pedir los apuntes un día antes, por lo que si quieren copiarlos deben hacerlo ahora. Y así, de una vez todos se pueden quedar a estudiar. Kentaro le pregunta a Yusuke si los va a acompañar a estudiar, pero él se niega y luego se va, cosa que deja un poco pensativo a los chicos porque suponen que la social no necesita estudiar, o al menos no gana nada estudiando con ellos. Pero Miyu les explica que no es así, solo le toca trabajar en la biblioteca, aunque Aoi se pregunta cómo se supone que iban a entender eso con tan solo un no. A Minami y a Kentaro se les ocurre la grandiosa idea de estudiar en la biblioteca, ya que allí está bastante fresquito. Estando en la biblioteca, todos empiezan a estudiar, aunque Kentaro en realidad lo único que hizo fue copiar los apuntes, y en las tareas que no entendían los rubios, le preguntaban a Yusuke. A Miyu la hace muy feliz ver que sus amigos y el chico que le gusta se llevan bien, aunque a la vez le inquieta un poco. Aoi dice que la entiende porque es como si desapareciera el delimitador entre dos grupos. De paso le pregunta si cree que ella podría ser su amiga también, y la prota responde que sí, ya que se parecen un poco. Manami dice que ya es hora de irse porque gracias a Yusuke ahora entiende absolutamente todo, y hasta hablaron de ir a la Universidad de Tokio. Miyu le contesta que se está precipitando, y como esto es algo que también le dijo Yusuke a ella, Manami le dice que tienen los cerebros sincronizados. A la prota por alguna razón esto le da demasiada vergüenza, así que se va hacia donde está el asocial. Allí, Miyu ve que Kentaro le está preguntando los horarios de salida de su chico, como un típico cliente insoportable. Ya en la salida todos están felices disfrutando de la libertad, a excepción de los pelinegros. Como los dos andan atrás, Aoi aprovecha para disculparse con el asocial por todas las molestias que le ha causado su grupo de amigos. Pero Yusuke dice que no pasa nada. De hecho, como normalmente no va nadie, fue entretenido que estuvieran allí. Kentaro les propone ir a comer algo ya que hace hambre, pero cuando les pregunta qué se les antoja comer, Miyu y el asocial responden al mismo tiempo, bibimbap. Y esto a la prota le hace gracia porque Yusuke pronunció bibimbap, a pesar de que ella misma fue quien dijo que se pronunciaba así. Ella dice que sí, pero que de todas formas es más fácil pronunciar bibimbap. Ay Dios, me estoy mareando con todo esto. Luego de comer, la prota en su casa se está preparando para ir a un supermercado que está cerca de su casa. Antes de salir, la mamá le pide que compre papel higiénico y el hermano le dice que le compre una cajita de cigarros. Mientras va hacia la tienda, ella admite que no podría presentarse así delante de Yusuke y justo cuando llega, se topa con Kentaro y empiezan a reír porque saben que pensaron lo mismo. Miyu le pregunta si trae los cupones y él responde que obvio. También le recomienda no salir a la calle con la ropa de gimnasia de la secundaria, pero ella le dice que no le critique ya que él va con la ropa de casa que sirve para salir. Cuando apenas entran, ven que Shuji está trabajando allí. Él les pide que no vengan en su primer día y les cuenta que está allí porque se le hace más cómodo que esté cerca de la escuela, ya que en su barrio vería a los de secundaria. Kentaro le pregunta qué problema hay con que vayan sus amigos, pero Shuji en vez de responderle solo les dice que compren y se larguen para que no molesten a los otros clientes. Lo malo es que a la prota le da vergüenza comprarle papel higiénico a un chico de su clase. Kentaro le dice que hay cosas peores y en cambio Shuji dice que le da igual su vergüenza. Cuando se van los dos, se ponen a comer helado juntos. Allí el rubiecito le comenta que la recomendación de Gapacho está buena. Ojalá algún día podamos ver quién carajos es Gapacho, en serio.
En eso, escuchan el sonido de una moto, así que piensan que es un policía. Ellos intentan correr, pero ven que es su amiga Manami, que andaba paseando porque dice que el viento se siente de maravilla por ahí. La pregunta es, ¿por qué salen corriendo al pensar que era un policía? ¿Acaso están haciendo algo malo? No lo sé. Ella les dice que pensó que eran una pareja de delincuentes y sintió alivio al ver que eran ellos. Cree que hay que ser valientes para salir con la ropa que tiene la prota y le pregunta qué pensaría Yusuke si la viera así. ¡Ja! ¿Para qué enemigas existen amigas como esta tipa? Miyu les dice que no permitiría que él la viera así. Además que Yusuke jamás saldría a comprar comida tan tarde. Solo que justo en ese momento llega él en bicicleta, cosa que deja en shock a todos y desintegra a la protagonista. Ay, ¿para qué hablas, muchacha? ¿Para qué hablas? Mientras Miyu se esconde, Kentaro, como buen amigo, regaña a Yusuke por salir a la calle a tan altas horas de la noche. El asocial le pregunta por qué desapareció la prota, pero el rubio le pide que no le dé importancia y que vaya a comprar lo que necesite, ya que no hay ninguna Miyu por aquí. Mientras el asocial compra, la prota se pone el casco de su amiga y empieza a correr como loca para que Yusuke no la alcance, pues no soportaría la idea de alejarlo o decepcionarlo por demostrar demasiado de ella. El problema es que justo cuando pensó que ya había corrido lo suficiente, Yusuke logra alcanzarla porque obviamente va en bicicleta. Una vez la prota le aclara el por qué huía, él le dice que no le importa cómo vaya vestida a la tienda. Sin embargo, Miyu le dice que aunque para él no haya mucha diferencia, es en realidad un problema de vibras. El asocial se queda pensando y le pregunta si Kentaro puede verla. La prota le contesta que su amigo la conoce desde la secundaria y las demás chicas desde primero. Él parece un poco triste, pues dice que siente envidia de que la conozcan desde hace tanto tiempo. Miyu le pide que se imagine que tiene comida delante, un plato servido sin cuidado y otro con una presentación sublime. Aunque ambos sepan igual, ella quiere servirle el bonito, o sea, que quiere lucirse en pocas palabras. El asociado le contesta que si es el plato que le gusta, no le importa su presentación, pero allí viene la parte de la vibra. Miyu dice que cuando la presentación queda bien, motiva más que la gente diga que quedó bonito. Luego, la pelirrosa le pide que la lleve atrás de la bici. Yusuke obviamente acepta, pero no sabe si conduciría muy bien. Mientras andan, Miyu le pregunta si le parece emocionante el ambiente o la atmósfera de las noches de verano, y Yusuke le responde que sí, que le gusta cómo huele después de la lluvia. Justo cuando el momento se pone medio romántico, pasa un policía diciéndole a la prota que no vaya a llegar tarde a la casa, y tanto Yusuke como yo nos preguntamos cómo es que el policía la conoce. Al día siguiente, Miyu le comenta a sus amigas una vez más que ya quiere que sea la cita del festival de verano, pues al final irán al festival pequeño y deberán apartar sitio para poder ver los fuegos artificiales. La prota no sabe si sería exagerado ir en yukata, pero Manami le dice que debe hacerlo porque ella no sabe si irán juntos el próximo año. Como esto claramente enoja a la prota, Aoi le aclara que intentó decirle que no debería dar nada por sentado, pero que procure no ser de esas novias melosas. Mientras la prota va hacia el festival, se anda poniendo muy nerviosa porque no sabe qué hacer y no sabe si se ve rara. Cree que a lo mejor debió haber ido a la peluquería y no entiende cómo es que meten todo en un bolso tan pequeño. Piensa que el sudor ya arruinó su maquillaje y que las sandalias de espuma que lleva fue una pésima idea. Luego, cuando se encuentran con Yusuke, le dice que se ve preciosa y esto obviamente la emociona demasiado. Mientras caminan, se terminan dando la mano porque hay mucha gente, pero esto solo hace que la prota se emocione todavía más porque siente que parecen una pareja. Luego de hacer varias cosas, ella ve a una pareja que están hechos los tórtolos y le preocupa que se ande viendo como ellos, pues cuando no tenía novio pensaba que no se emocionaría tanto como para no ver lo que la rodea, pero ahora ya no sabe ni cómo se ha comportado. Luego, Yusuke lleva a la protagonista a un lugar donde se pueden ver los fuegos artificiales del otro festival. Esto emociona tanto a Miyu que desea tomar una foto desde allí, pero lo malo es que no se ve bien por lo que están demasiado lejos. Así que decide nomás guardar la imagen en su retina, pero a lo que intenta guardar el teléfono sin querer, se termina cayendo. Ambos intentan agarrarlo al mismo tiempo y esto hace que sus rostros se junten demasiado. La prota creyó que se besarían y de hecho puede y quiere hacerlo. En eso, Yusuke le dice que el año que viene pueden ir a ver los fuegos artificiales de manera más cercana, y esto emociona tanto a Miyu
porque significa que él la considera en sus planes hasta el otro año. En pocas palabras, la cosa se está poniendo seria entre estos dos. Esta chica llamada Natsumi está pensando en que en el aula hay todo tipo de personas, como gente que hace reír a otros, gente que anima, ella que se aguanta la risa cerca de la gente que se la pasa bien. Incluso ahora mismo no puede evitar aguantarse la risa. El problema es que los chicos que andan conversando se han dado cuenta de que ella se está riendo, y esto al parecer la asusta mucho. No le gusta que le dirijan la palabra de golpe, ya que solo le gusta escuchar, no participar, aunque siente que ella da repelús por solo escuchar y reírse a escondidas. En eso aparece Rikako, que parece salvarla de su fobia social. Ella le cuenta que fue a pedir un libro y por eso no estaba, pero le pregunta por qué se ve tan tímida y qué pasó cuando le dijo que cuando no está nerviosa habla con normalidad. Allí Natsumi le explica que un paso es asimilar lo que le dicen, otro es pensar cómo responder y otro transformar eso en palabras. Tiene 1000 pensamientos, pero no sabe cómo expresarlos bien. Siente que es demasiado difícil. Rikako le dice que sí sabe expresarse bien y que no debería preocuparse por eso. Además que, más que conversar, los chicos se dejaban llevar. Natsumi le responde que lo sabe, pero que por alguna razón con los chicos se pone aún más nerviosa. La amiga le dice que sea hombre o mujer. Si la apuñalan, sangra. Con eso, Natsumi recuerda que hay un chico que últimamente le llama la atención. Dice que se llama Yusuke y es de la clase de al lado. Natsumi es la chica que se sienta al lado de la social en la biblioteca. Rikako le pregunta si acaso ella no le dijo que hablaba poco y ella le responde que sí. Dice que no es muy hablador, pero le cuenta que una vez fue una chica muy inusual a la biblioteca y se dio cuenta que tenía relación con ella. Le sorprendió porque creyó que Yusuke era de los suyos. También, ya no solo cree que tiene novia, sino que además se lleva bien con delincuentes. Él no les tenía miedo ni les seguía el juego. Hablaba con ellos como si fuera de lo más normal. Dice que no se contenía al responder y le costó mucho aguantar la risa. Rikako le comenta que seguramente les llamó la atención Yusuke porque lo envidia. Él está en una posición a la que ella aspira a estar, cosa con la que sí está un poco de acuerdo la muchacha. Más tarde en clases, Natsumi ahora entiende que creía que quería dejar de ser tan tímida, pero en realidad solo quería unirse al alboroto. Solo que en eso recuerda que cuando estaba en la biblioteca, Kentaro se la quedó viendo fijamente a los ojos y no podía soportar la idea de que la viera como alguien intrometida. Sentía mucho miedo de lo que pueda pensar de ella. Después de pensarlo mucho, Natsumi le cuenta a su amiga que decidió aspirar a algo totalmente imposible. Justo en eso entra Kentaro para pedirle a Rikako el libro que se llevó, ya que lo necesita. Él saluda a Natsumi, pero ella solo le responde con un ruido. Cuando el rubiecito ya se va, se da cuenta de que Natsumi colecciona esos folletos de stickers, cosa que él también hacía, pero le costaba mucho porque tenía que comprar un panecillo al día. Esto hace que a Natsumi le dé muchísima risa, pero siente la necesidad de tener que aguantársela porque no quiere dar a entender que se está burlando de su afición. En eso, llega nuestra prota gritando para que Kentaro atrape una libélula que hay en su aula. Rikako le pregunta a su amiga si Kentaro es el delincuente del que hablaba, porque ella estuvo con él en su misma clase, y no es ningún delincuente, pues ni siquiera le pedirán atrapar a un bicho, a alguien que es un delincuente. En eso aparece Yeti para explicarnos cómo es la personalidad de Kentaro, ya que él no sabe analizarse a sí mismo. Dice que él tiene cierto hábito de que las sonrisas inesperadas le roben el corazón. Cuanto más diferente es la persona, más se alegra cuando encuentra algo en común y no deja de pensar en esa persona. Vamos, que es la pareja perfecta de Natsumi. Ahora el problema es que Kentaro últimamente está yendo mucho al puesto suyo y Natsumi no sabe por qué, pero nota cómo ellos dos se divierten muchísimo. Cuando él le pregunta cosas, ella se pone nerviosa porque solo sabe cómo hacer las conversaciones más largas. Sabe que Kentaro le hace preguntas para no marginarla, pero le sienta fatal porque no sabe de qué hablar. Rikako se da cuenta de esto, así que telepáticamente le da ánimos porque Kentaro no tiene dos caras y es perfecto para que practique con él. Aunque siente que es muy evidente que él está interesado en Natsumi, sabe que sería raro hablar muy de golpe con ella, así que de momento le incluye y ahora tiene que actuar como si no se diera cuenta de lo que está pasando. Además, como no sabe qué le gusta a Natsumi, se la pasa dando los stickers esos, como su abuelo que siempre compra esa cosa que una vez le dijo que le gustaba. Por el lado de Natsumi, no sabe qué hacer, pues no puede decirle a Kentaro
Kentaro que no le importa llenar todas las calcomanías. Ya cuando al fin se va el muchacho, ella le dice a Rikako que es muy divertido escucharlos hablar. Después del discurso que dio ese viejito para inaugurar las vacaciones, Shino le pregunta a Miyu si va a seguir saliendo con ella ahora que tiene novio. La prota le dice que por supuesto, pero en eso Kentaro le interrumpe para preguntarles cómo puede conseguir el número de teléfono de alguien. Obviamente, todos sus compañeros se emocionan por él, ya que es un momento único en la historia. La prota le dice que ella se tomaría una foto con esa persona para cuando le tenga que pasar la foto de su número. Shino le aconseja usar una invitación a un juego o una aplicación, mientras que Shuji le pregunta si no es raro que alguien pida un número de una persona sin conocerse bien, pues a él le ahorraría caerle bien misteriosamente a un desconocido. Se preguntaría qué ve en él y le costaría creerle. Kentaro dice que no es lo que piensan, porque no es que le guste, sino que tiene ganas de conocerla, como si quisiera aventurar enamorarse. Esto lo celebran todos, porque para ellos sonó muy bien y lo apoyan en su aventura, a excepción de Shuji, claro. Por el lado de las chicas, están celebrando de que por fin hayan llegado las vacaciones de verano, pero justo en ese momento llega Kentaro de nuevo para decirle directamente a Natsumi que le gustaría conocerla mejor, pero como empiezan las vacaciones le gustaría tener su número para ser amigos. Natsumi lo primero que piensa es que por mensaje no estará tan nerviosa como mirándolo a la cara, así que acepta pasarle su contacto, pero le advierte que no se le da muy bien hacer bromas ni nada por el estilo. Kentaro la tranquiliza diciéndole que no son un dúo cómico, como para que hagan algo como eso. Miyu, en su habitación, se pone a ver las fotos que tiene en su celular y se pregunta si a lo mejor está saliendo demasiado. Luego decide llamar a Yusuke para preguntarle si tiene tiempo mañana. Él le responde que sí, pero le pregunta por qué anda susurrando. La prota le contesta que su hermano está en el cuarto de al lado y no quiere que se entere de su vida amorosa. Al final, quedan en verse en la biblioteca. Antes de que la social salga, su mamá le dice que lleve las llaves, ya que no va a haber nadie en casa. De paso, también le pregunta si debe ir a la escuela, y él responde que no, que solo va a la biblioteca, pero cuando se va, siente que en cierta forma le dijo una mentira a medias, ya que no le dijo con quién iba. En el camino se encuentra con Miyu, quien pensaba llegar antes para apartar un sitio, cosa que sí hacía falta, porque cuando llegaron, ya todo estaba ocupado. La prota se pone a buscar en su celular si hay alguna cafetería cercana para poder ir, pero Yusuke, luego de pensarlo un rato, le pregunta si quiere ir a su casa. Ella le pregunta si puede, y se pone a pensar en que si está la familia, a lo mejor no está bien vestida, pero justo la social le dice que no hay nadie en casa, y esto obviamente hace alterar el corazón de nuestra protagonista. Ya en casa de Yusuke, los dos andan estudiando y sienten muy agradable el ambiente, solo que a la prota le empieza a dar mucha hambre, así que la social le calienta algo de comida. Mientras comen, Miyu le pregunta si él es el tipo de chico que le cuenta a su familia que tiene novia, a lo que él responde que no, ya no suele hablar mucho de él, pero si quiere que les diga, lo puede hacer sin problema. La prota le dice que no es necesario hacerlo, pues solo quería saber si estaba bien que ella esté en este lugar. Además, cada uno tiene una relación diferente con su familia, así que lo importante es ir a su propio ritmo. En la social, debe ir a recoger un libro a su cuarto, y obviamente a Miyu le da mucha curiosidad de ver cómo tiene su habitación, así que lo empieza a seguir. Cuando entran, la prota describe su cuarto como estoico. Después, se pone a ver su álbum de graduación, donde el tipo llevaba otros lentes. Ella le dice que tenía ganas de verlo con un uniforme más diferente porque quiere verlo en todas sus facetas. En eso, Miyu nos trolea porque se empieza a acercar mucho a Yusuke de la nada, pero lo que pasa es que en realidad vio al gatito de la social y eso la sorprendió bastante. La prota se presenta con el gatito y a Yusuke se lo ve un poco decepcionado porque se debió haber ilusionado claramente, pero le da gracia que se ande presentando con el gatito. Más tarde, Miyu se pone a jugar en el jardín de la social y casi se cae por andar saltando. Lo bueno es que Yusuke la atrapa, pero lo malo es que justo llega la abuela, quien los encuentra en esta posición. La prota muy aceleradamente se presenta con la abuelita como la compañera de clase de Yusuke, pero él le termina diciendo a la abuela que es su novia. La abuelita le ofrece unas verduras a Miyu porque al parecer a ella le gusta cultivarlas, pero no se come las suficientes así que le sobran. Ya cuando la prota llega a casa, le cuenta a su mamá que le regalaron verduras y que tiene novio, pero le pide que no le cuente a su hermano ni a su padre. Por el lado de la social, en cambio, podemos ver que su abuelita está muy contenta. La protagonista nos cuenta que después de las
vacaciones de verano comienza el festival cultural, aunque lamentablemente el profesor les informó que perdieron el sorteo para hacer una obra y los alumnos de la clase 2-7 están en la categoría de comida. Así que después de la clase se reúnen los de la élite, que son los alumnos que no tienen ningún club. Allí, Kentaro le pregunta a Miyu si es cierto que fue con Yusuke a la biblioteca en verano, pues Gapacho los vio. Como la prota no quiere hablar mucho de ella, le pregunta a Kentaro cómo le fue con la chica a la que iba a pedirle el número. Él les cuenta que se comunican de vez en cuando, pero de ahí nada más. Por el lado de Natsumi, le cuenta a su amiga que se siente una inútil, porque aunque se envía mensajes con el rubiecito y no está tan acostumbrada, piensa mucho en qué responder. Además, las respuestas de él son muy cortas, cosa que la hace sentir que escribe mensajes demasiado largos. Ahora, tiene miedo de que lo haya espantado o algo por el estilo. Rikako le recomienda que si la molesta mucho, simplemente lo ignore. Pero Natsumi le dice que no la molesta, solo que hace poco le pidió hacer una llamada y ya le ha dicho 2 veces que no. Cree que como le mintió al respecto de por qué no puede hacer la llamada, él puede estar sospechando. Aunque no es que ella quiera rechazarlo a pesar de que parezca que sí. Kentaro le contó lo mismo a las chicas, pero desde su punto de vista, así que Miyu lo intenta tranquilizar, diciéndole que quizá ella simplemente no sea muy habladora. Luego empiezan a hablar de las ex del rubiecito, ya que ellas siempre han sido muy risueñas y la chica que ahora le gusta es todo lo contrario. Pero también sacan un innombrable de la prota llamado Ri. A Miyu le da mucha pena hablar de él porque en su tiempo era muy inmadura y se siente muy mal por eso. En eso llega Manami con sus menús gigantes, pero como Shio tiene curiosidad sobre ese tal Ri, le pregunta a Kentaro cómo era. Él le contesta que era un tipazo y que podrá verlo porque irá al festival. Luego vemos a estos dos comiendo helado juntos, y allí Shuji le pregunta a la social si piensa en qué hacer o si piensa que le falta experiencia por el hecho de que Miyu sea su primera novia. Aunque en sus adentros duda que a él le preocupen esas cosas, a pesar de que antes lo menospreciaba. Pero ahora quiere aprender de él, y eso le parece triste por su parte. Sin embargo, Yusuke le responde que sí, y que no está seguro de sí mismo. Más tarde empieza el festival de la escuela, y los chicos parecen divertirse mucho. Al segundo día del festival, dejan vía libre para la entrada del público. Allí el asocial le raya la camiseta a la prota, y se van a dar un paseo por todo el festival. En una de las presentaciones, caen a la exposición de Natsumi, donde no hay ni un alma porque la chica irradia una aura muy negativa. Pero de todas formas, estos dos ingresan. Natsumi anda bastante nerviosa porque piensa que ellos le van a conversar, pero Miyu solo le pregunta si se puede hablar mientras miran la exposición, aunque después le empieza a hacer varias preguntas sobre las fotos que están expuestas. Natsumi se siente orgullosa de sí misma porque cuando se van, le quedó la sensación de que conversó bastante bien y que no se quedó sin palabras en ningún momento. Desearía que siempre sea igual, así que se pone a pensar en cuál sería el truco para poder hacerlo, pero mientras piensa eso, justamente se encuentra con Kentaro, quien deja caer su teléfono por la sorpresa al verla. Por el lado de Shino, le dice a Shuji para salir un rato porque se anda perdiendo de todo el festival, pero en eso se topan con este chico pelinegro para preguntarle si han visto a Kentaro, pues estaba hablando por teléfono con él, y de la nada se cortó la llamada. El tipo se termina yendo sin más para seguir buscando a Kentaro, pero en eso también se encuentra la prota junto a Yusuke. También se acercan Manami y Aoi, así que Miyu aprovecha para decirle a la social que él es un compañero con el que estudió en la secundaria, pues al parecer, este chico es el tal Rijito, o Ri. Y yo pensaba que finalmente conoceríamos a Gapacho. El ambiente está demasiado incómodo tanto para el prota como para Ri. Miyu piensa que ha pasado tanto tiempo que solo puede sonreír y decir cosas desabridas, mientras Ri pensaba que podrían ignorarse por la cantidad de tiempo que ha pasado. Estos chicos terminaron saliendo juntos porque como se llevaban bien, todo el mundo les decían que debían ser pareja. Ri pensó en que si a lo mejor le seguía la corriente por proponerle a la prota ser pareja, Miyu lo rechazaría y todo terminaría allí, pero cuando él se lo propuso, la prota no supo negarse. Al final terminaron siendo pareja solo porque a ninguno de los dos les molestaba eso, pero se les hacía muy incómodo. Toda la buena vibra que había antes desapareció desde que empezaron a salir. Sin embargo, Ri intentó besarla mientras le cogía de la mano, y como esto era demasiado para ella, solo giró la cara.
Esto le bastó a Ri para dar por hecho que no debían ser pareja, así que le pidió que lo olviden y vuelvan a ser amigos. Y Miyu creyó que lo forzó a hacer eso solo por cortesía. Pero ya en el presente, la prota tiene pensado pedirle disculpas por lo que pasó, pero siente que sería un poco arrogante de su parte. No obstante, Ri va directo al grano y le pregunta si evita ir a las reuniones de secundaria si él va. Dice que ha de ser muy difícil para ella, así que le pide que no se preocupe por nada, pues se pueden ver con normalidad y ser amigos. Cuando se va, la prota siente que lo obligó a ser cortés de nuevo, haciéndola sentir doblemente culpable, pero a la vez es como si ya no tuviera la carga de antes. El problema es que Yusuke anda con una cara y con un aura muy pesada. Él le pregunta si eran amigos, así que Miyu le termina contando toda la historia, pues siente que sería peor ocultarle la verdad, pero como presiente que Yusuke está muy enojado por ello, le termina diciendo que para ella él es su primer novio. El asocial le pide disculpas por haber hecho que le explique todo eso, pues cree que el problema lo tiene él, así que se va para reflexionar sus actitudes. Miyu anda muy preocupada y ansiosa por lo que dijo Yusuke, a pesar de que sabe que no pasó nada con Rijito. Shino le dice que solo se puso celoso porque el tipo es muy guapo. La prota le dice que aprendió que, aunque sea un chico muy guapo y amigo suyo, no significa que quiera que pase algo entre ellos. Aunque después de pensar un poco, dice que no tiene sentido ser más puro por no haber tenido pareja. Pues aunque se haya revolcado con 100, si de aquí en adelante decide fijarse solo en quien tiene adelante, es eso lo que lo hace todavía más puro. Dios mío, a la prota le acaba de dar un Neuron Activation, y por ello, con sus pensamientos claros y decisivos, va directamente a buscar a su chico. Por el lado de Yusuke, sigue reflexionando sobre lo que acaba de pasar. Dice que ya sabía que tendría relaciones que él no conocía y que no sirve de nada pensar en el pasado, pero le preocupan los detalles del presente y sobre todo del futuro, como si tendrá que verlo cuando se junten en el grupo o por qué siguen llamándose por el primer nombre. Siente que en vez de ganar confianza solo se vuelve más codicioso e intolerante. Justo en los pensamientos más desmoralizados y vulnerables del tipo, llega la prota a abrazarlo y a decirle que lo quiere. Le comenta que le encanta que sea directo y que no mienta, pero a veces suele actuar como si estuviera bien cuando en realidad le preocupa algo. Ella quiere que le diga todo, aunque no lo tenga claro o aún lo esté pensando. Si algo le preocupa, debe decírselo. Yusuke le dice que sabe que no sirve de nada compararse con otros, pero se inquieta él solo y se odia por sentirse de esa manera. Miyu se disculpa por hacerlo sentir así, pero a la vez le pregunta si hay algo más que le preocupe. Yusuke le dice que también él parecía de su tipo. Ella le responde que si sale con esto, ella también podría decir que hay 1000 chicas que podrían ser del tipo suyo. Luego, le saca lo de su primer nombre. Le pregunta si todos le dicen así. Ella le responde que la realidad es que no, pero Rijito lo hacía para llevarle la contraria. Al final, los terminan llamando para que vayan a la ceremonia de los premios, y de regreso la prota empieza a llamar a la social por su nombre de pila, cosa que pareciera molestarle un poco a Yusuke, porque aún se siente un poco mal por ello. Como dato extra, el asocial le escribió en la camisa de la prota: sigamos mucho tiempo juntos. Los chicos de la secundaria andan reunidos conversando sobre lo bueno que sería volver allí, sobre todo Ri, que no para de decir que quiere volver, pues según él, era como su hogar. Se divertía mucho estudiando en ese lugar con Kentaro y Miyu. La prota también recuerda solo estar riéndose a carcajadas por cosas tontas. Regito dice que antes eran libres al no estar en los clubs, solo les preocupaba vivir el momento hasta graduarse. Él hasta va en algunas madrugadas a pasear por el camino por el que iba en secundaria. Piensa que mientras más uno se divierte, menos nota que está en un buen ambiente. Todo esto, Kentaro se lo cuenta a la social, ya que siente mucha pena por Riko. Pero Shuji es incapaz de empatizar con los que se divertían en la secundaria, así que solo le dice que deje de vivir en el pasado. Pero le pregunta por qué estaba Miyu en esa reunión y si eso no le molesta a Yusuke. El social le responde que no, porque en vez de preocuparse prefiere evitar darle 1000 vueltas y que parezca que no confía en ella. Más tarde, en el almuerzo, Shuji recuerda que Kentaro también andaba en enamoramiento, pero no sabe si preguntarle o esperar a que él saque el tema, aunque si después le cuenta que no le fue bien, no sabría qué decirle, pero si le fue bien, tampoco lo sabría en realidad. Allí, esta cosa blanca nos cuenta que el día del festival, estos dos se quedaron viendo los cuadros con un silencio absoluto. Natsumi andaba tan nerviosa que ni podía hablar, pero al final Kentaro se terminó disculpando por enviarle mensajes, ya que eso pudo haberlo molestado, o que no haya sabido mantener las distancias. Y ahora pensará un poco más antes de actuar. Natsumi también se disculpó ese día, porque hasta esa fecha solo había hablado con sus padres
padres o su mejor amiga. Dijo que le preocupaba mucho equivocarse y por eso tardaba mucho en responder. Pensó que por teléfono podía llegar a quedarse callada por no saber qué responder, pero no es que le haya molestado, sino que temía meter la pata y le gustaría no darle tantas vueltas a todo. Kentaro se dio cuenta de que eran polos opuestos, ya que él respondía al instante sin pensar de lo contento que estaba. No se detenía a pensar si decía cosas raras, así que le propuso equivocarse con él, puesto que no tiene por qué ser cautelosa. Son amigos, y si algo le molesta de él, solo debe decir, no me molestes, y si no se calla, solo debe decirle, cállate, tonto. Natsumi claramente le dijo que ella jamás diría algo así, pero al menos eso le quitó los nervios que tenía. En resumen, las cosas entre ellos progresan un poco, pero Shuji no parece estar soportando el buen humor de Kentaro, así que decide definitivamente no mencionar el tema de su amorío. En la salida, este chico sigue pensando en sus amigos. Dice que ellos son muy gente y por eso es normal que le gusten a alguien. En eso se le viene un recuerdo, en el cual no quiere pensar, pero parece ser el rechazo de una mujer. Él solo se pone los audífonos para no seguir con aquel recuerdo y nos dice que según el amigo de Kentaro, pasarla bien en secundaria y mal en preparatoria es una cuestión comparativa. Al no poder elegir primaria ni secundaria, son un infierno. En eso, llega Miyu, a quien le está diciendo algo, así que se quita los audífonos para escucharla, pero sigue sin oír nada, porque solo andaba haciendo como si hablara para molestarlo. Luego llega Yusuke, y los tres se van juntos hacia la tienda de Shuji, pues hoy le toca chambear. La prota le pide que le prepare un helado cuando lleguen, pero él le dice que allí no tiene máquina de helado, y además que aún será el turno del chico que va antes que él. Miyu le pregunta a la social si puede esperar un rato hasta que atiendan a su amigo, pero Shuji le dice que ni siquiera lo considere, y les pregunta por qué quieren ir cuando está él. La prota le responde que es más divertido cuando está él, cosa con la que está de acuerdo Yusuke, y aunque Shuji dice que da igual, en realidad está muy feliz de escuchar esto. En el instituto, Rikako ve a estos dos caminando juntos, cosa que le sorprende demasiado por parte de su amiga, así que apenas se quedan solas, ella exige chisme, pues ahora se llevan mejor que antes. Natsumi le dice que se le acelera el corazón cuando lo ve, pero aún no sabe describir lo que siente en realidad, pues no sabe si el corazón le late por Kentaro o por la situación en la que está. Como no suele hablar con otros chicos, no sabe qué es lo que le acelera el corazón, pues se le podría acelerar con cualquier otro. A Rikako al menos le tranquiliza que no sea la típica protagonista que ignora lo que siente, pero le dice que tampoco pasa nada si lo que le gusta es la situación. Natsumi le responde que eso sería como decir que le serviría a cualquiera. Rikako menciona que de nada sirve pensar en eso, porque en caso de que le emocionara la situación, no es que haya algún otro que pueda ocupar el lugar de Kentaro. Por ello, no comparará a Kentaro con alguien inexistente. Si pensara siempre en lo que podría ser, sería un problema que se generaría ella misma infinitamente, así que le dice que se preocupe por la realidad, en vez de las posibilidades, pues debe pensar en lo que opina de él. Natsumi entiende esto, así que lo primero que quiere hacer es hablar con él sin ponerse nerviosa. Al finalizar la estadía de la biblioteca, Natsumi se regresa con Yusuke hasta la salida, y mientras caminan, ella piensa que como la social no habla mucho y no sabía qué tenía en la cabeza, le daba un poco de miedo, pero desde que hablaron en el festival, ya no se le acelera tanto el corazón. En eso a Yusuke le cae en la cabeza un volante de badminton con el que estaban jugando sus amigos, y como Miyu ve que andaba con Natsumi, todos terminan expresándose juntos. En el camino, Kentaro le pregunta a la prota desde cuándo es amiga de Natsu, pero ella le responde que eso da igual mientras busca la aprobación de Natsumi. El problema es que ella no sabe qué responder, ni siquiera sabe si debería estar acompañándolos, pero lo bueno es que se está divirtiendo mucho con todos los chicos, ya que ellos son expertos en ser payasos y Kentaro facilita las cosas para Natsumi. Al día siguiente, ella logra saludar con naturalidad a Yusuke, pero en cuanto ve que Kentaro entra con Miyu, se va corriendo rápidamente. La prota no sabe qué acaba de suceder, así que le pregunta a la social de qué andaba hablando con Natsumi y si no hizo nada como para que se fuera. Él le responde que no, ya que solo la saludó, pero a Miyu no le satisface del todo esta respuesta. Así que en el aula, le pregunta a Yusuke cómo es ella. Como pasan mucho tiempo juntos en la biblioteca, ha de saber algo. Sin embargo, Yusuke le responde que de hecho, no hablan para nada. En la social, como no sabe por qué anda con tanta preguntadera, le termina contando esto a Shuji, pues quiere un consejo ya que no sabe qué piensa su chica. Shuji, en pocas palabras, le dice que está celosa y que debería pelearse con ella porque Miyu no tiene derecho de estar celando.
En eso, Shino aparece detrás de la ventana y hace que ambos se asusten, así que allí termina la charla. En la salida, la protagonista le pregunta a la social si hoy también trabajará en la biblioteca y si Natsumi también estará allí. Él responde que sí, y le pregunta si hay algo que le preocupa. Pero justamente llegan las amigas de Miyu a interrumpir con unas compras que hicieron para jugar. En la biblioteca, tanto Yusuke como Natsumi andan preocupados por sus asuntos. Natsu recuerda que huyó de Kentaro, a pesar de que ya se estaba llevando mucho mejor con él. Esto la hace sentir que ha retrocedido muchísimo. Mientras que Yusuke piensa que sería horrible por parte de él alegrarse de que Miyu esté celosa por él. Sin embargo, recordando las mismas palabras que le dijo ella, cree que si tiene algo que decirle, quiere que se lo diga. Además, que no tiene nada de lo que se tenga que preocupar. Menciona que sería una deshonra que dudara de él. Al salir del instituto, ambos ven que los chicos andan jugando a las burbujas, pero Miyu anda con un semblante raro desde hace un buen rato. Así que Yusuke se anima a hablar con ella, pero la prota, al acercarse, va directamente hacia Natsumi para preguntarle si le gustan las burbujas de jabón y si desea jugar con ellos. Natsumi, muy contenta, acepta jugar, y allí vemos que Miyu lo que estaba haciendo era cranear o planear la situación de estos dos, pues ya se dio cuenta de que Natsumi es la chica que le gusta a Kentaro. Yusuke finalmente le pregunta a la protagonista por qué estaba preguntando tanto por ella, y esta le responde que quería saber cómo es para hacerse su amiga. Esto le quita un peso tremendo a Yusuke, y a la vez se siente muy avergonzado por haber pensado mal de Miyu, aunque debería aprender a no pedirle consejos a Shuji. Y bueno, es así como termina este episodio. Espero que te haya gustado bastante, así que, de ser el caso, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si llegas hasta el final, comenta la palabra amistad, pues de esta manera apoyas el contenido y el algoritmo del canal, cosa que agradezco muchísimo. Recuerda, soy Osai, y nos vemos hasta la próxima.